verano. Contamos con la honrosa presencia de la doctora Estela Susana Lizano Soberón, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, a quien le agradecemos su participación y a quien le cedo la palabra para que nos dé una breve semblanza de la conferencista que ella tuvo a bien nominar para esta clausura. Adelante, doctora Susana, tiene apagado su micrófono. Disculpen. Gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Víctor, en la clausura del verano de la investigación científica. Y quiero presentar a la doctora Susana López Charretón. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en caracterizar la interacción virus-célula huésped de virus causantes de enfermedades gastrointestinales en niños, principalmente rotavirus y astrovirus. Ha publicado más de 140 artículos de investigación en esta área. La doctora López Charretón participó en el establecimiento de lo que es ahora la Sociedad Mexicana de Virología. Esta sociedad tiene por objetivo fomentar la formación de estudiantes en este campo, promover las interacciones académicas entre los virólogos del país y participar activamente en actividades de divulgación para mantener bien informado al público en general. Este último año, la doctora López Charretón ha redirigido el trabajo de su grupo para contender con varios aspectos de la pandemia del SARS-CoV-2. La doctora Susana López ha recibido varios premios, entre los que destacan el premio de la Academia de Ciencias del Mundo TUAS en Biología en 2008, el premio L'Oréal UNESCO en 2012 y el premio Universidad Nacional en 2013. Desde marzo de este año pertenece al Colegio Nacional. Pues bienvenida, doctora López Charretón. Ahora ella va a darnos una plática muy interesante que se llama ¿Cómo ha participado la investigación científica durante la pandemia en 2019? Los dejo aquí con el doctor Víctor Pérez Abreu. Muchas gracias. Esta conferencia de clausura estará moderada por Brenda Melgar y Daniel Viveros, dos de los 943 estudiantes que están en los últimos años de una carrera que fueron aceptados a participar en las conferencias de este año y quienes han sido dos de los 71 moderadores de las 75 conferencias programadas. Como ha sido la tradición en este verano, Brenda y Daniel comenzarán la moderación con dos preguntas a la conferencista acerca de la semblanza que nos acaba de describir la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que nos es grato tener una mujer con una trayectoria tan importante y trascendental para la investigación en México como ponente de esta sesión de clausura. Así pues, me interesa saber si usted ha identificado cuál es el factor clave en cada uno de los tantos logros profesionales adquiridos a lo largo de su carrera científica. Pues simplemente hay que trabajar muchísimo. O sea, parte es estar enamorado de lo que haces, ¿no? Y quererlo hacer lo mejor posible y trabajar. O sea, todo es a base de mucho trabajo, esa es la realidad. Doctora, mi nombre es Daniel Rivero, soy un servidor, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mi pregunta para usted es, ¿cómo aporta su labor científica al participar como editora en el Journal of Virology? Pues mira, la verdad es que es un trabajo duro y fue para mí una muy grande distinción porque soy la primera mexicana que soy editora del Journal of Virology, que es una revista internacional que está rankeada de lo más alto en virología. Entonces, fue un honor, bueno, ha sido un honor enorme. Tiene que ver con mi campo, o sea, estoy revisando o editando los artículos principalmente de mi campo, pero ha sido una experiencia muy bonita porque además nos reuníamos todos los editores una vez al año para comentar el trabajo. Entonces, ha sido muy interesante y, bueno, muy gratificante para mí.
Bueno, doctora, le agradezco mucho su respuesta. Puede Gracias. continuar con su plática. Gracias. Y ya empiezo, ¿verdad? Y en este momento le damos la palabra a la doctora Susana López para que pueda iniciar la presentación. Muy bien. Ya había empezado, ya había compartido mi pantalla, pero la voy a volver a abrir. ¿Ya la ven bien? Muy bien. Bueno, pues muchísimas felicidades por haber concluido este verano, que desafortunadamente lo hemos tenido que hacer como todo en línea, pero me imagino que ha de haber sido muy gratificante el poder estar estas semanas trabajando en el verano. Para empezar, quisiera hacer una aclaración acerca del título que creo que generó confusión en muchas personas que lo leyeron. Mi intención en esta plática es un poco demostrarles qué impresionante ha sido el desarrollo de investigación científica en el área de biología, en el área de ciencias, principalmente hacia el ataque de la pandemia de COVID-19. Pero el título se refiere más bien al conjunto de aportaciones que se han hecho en todo el mundo. Y a lo largo de la plática les quisiera ir comentando por qué ha sido tan grato el ver este avance tan impresionante. No me refería solo a la investigación científica que se hace en México, que también ha habido un gran avance, pero en realidad aquí me quiero referir en global a lo que se ha hecho en el mundo. Bueno, para empezar, como ustedes saben, desde diciembre del 2019 estamos ante esta noticia de que hay no puedo pasar la página. Ahí está. Estamos ante una pandemia de magnitudes que no nos podíamos haber imaginado. Tenemos ya 18, 19 meses con este problema y como ustedes pueden ver, ha habido subidas y bajadas en los picos epidémicos. Esta es una gráfica que saca la Organización Mundial de la Salud todos los días, en la que pueden ver que estos picos no solo están hablando del tercer pico en México, sino que es un factor común que se ha visto, que se está viendo en todos los continentes. Al día de hoy, al día de ayer, ha habido más de 200 millones de casos confirmados con este virus, dentro de los cuales ha habido desafortunadamente más de 4 millones de fallecimientos. La única noticia alegre en este momento es que más de 4,000 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna. En México la situación pues es igual de preocupante. Como ustedes saben, todos los días la Dirección General de Epidemiología saca un reporte del número de casos que tenemos en el país. Al día de hoy se han reportado ya casi 3 millones de casos en el país y desafortunadamente hay el reporte de cerca de 250,000 fallecimientos, aunque se estima que ha habido más que no han estado dentro de esta información de la Dirección General de Epidemiología. Una cosa que acabo de ver, que es un reporte también de la Dirección General de Epidemiología y que me parece muy importante que ustedes vean, es que la distribución de casos por rango de edad, si bien sabemos de que la mayor parte de las personas hospitalizadas son personas mayores de 60 años, alrededor de los 60 años y más, esta sombrita es las personas hospitalizadas, el número de casos ha sido abundante en todos los rangos de edad y principalmente está en un rango de los 25 a los 50 años de edad. Entonces, por más jóvenes que sean, no se pueden confiar en que ustedes no van a tener una infección por este virus. Y también hay que notar que los niños, aunque sufren menos, por lo menos han sido menos aparentes las infecciones con este virus en los niños. Sí existen más de 100,000 casos en niños menores de 19 años. Como ustedes saben, los síntomas más comunes son
muy fácilmente confundibles con síntomas de muchas enfermedades. Se presenta con fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, tos y dificultad respiratoria. También hay un síntoma que no marcan aquí, que es la pérdida del sentido del olfato, que es muy llamativa, pero no se da en todos los casos. Pero como ven, estos síntomas podrían ser de una gripa común o también podrían ser síntomas de dengue, por ejemplo. Son síntomas muy genéricos que no nos permiten solo por los síntomas saber que tenemos la infección. Una cosa que sí es importante que tengan presente es que el 80% de las personas que se enferman de COVID presentan una enfermedad leve en la que solo con quedarse en casa un par de semanas y con tratamientos paliativos no pasa mayores. Sin embargo, 15% de las personas infectadas ya tienen un problema, una dificultad respiratoria, una baja saturación de oxígeno y requieren de hospitalización. Y el 5% requieren ya de cuidados intensivos, llegan a tener una enfermedad crítica, severa, que requiere ya de cuidados intensivos. Una de las cosas que se ha aprendido gracias a toda la investigación que se ha desarrollado este año y medio ha sido que la enfermedad tiene varias fases. Tiene una fase, si ven en este esquema, si ven esta curva verde es la replicación del virus. Si pueden ver, tiene una fase presintomática en la que la persona ya está infectada con el virus, pero no presenta síntomas. Y posteriormente, ya cuando hay el máximo de virus, por decir así, ya presenta síntomas que como dijimos, pueden ser bastante moderados en el 80% de las personas. Sin embargo, hay, como mencionamos, casos o fases en las que ya se tiene una enfermedad severa o crítica. Y sin embargo, lo que se ha observado es que la cantidad de virus, la replicación del virus, en estos casos ya no es tan importante. Es un periodo aproximadamente de 8 días en el que hay una enfermedad viral exacerbada y posteriormente la enfermedad severa y crítica se debe más bien a la reacción del sistema inmune del organismo, a una reacción inmune exacerbada y también a una situación de inflamación severa. Entonces, este aspecto que parece tan simple nos ha revelado varias cosas. Una, ¿por qué nos sirven los tratamientos antivirales? Y ahorita hablaremos un poco más de eso cuando tenemos casos críticos. Otra de las cosas que aprendimos con estas fases de la enfermedad es que, a diferencia de muchos virus, este virus se presenta y existe pues la presencia del virus en personas asintomáticas por un periodo de 2 o 3 días antes de que presenten síntomas. Eso complica la situación porque hemos calculado que cerca del 47% de las personas presintomáticas representan una fuente muy importante de infección. Perdón, quise decir el 47% de los contagios se deben a personas presintomáticas que andan circulando sin saber que tienen ya la infección. El 38% de las infecciones se debe a personas sintomáticas, 6% se debe, más o menos 6% se debe a personas asintomáticas, que como en todas las infecciones virales hay una cierta población o un cierto grupo de personas que a pesar de estar infectados no presentan la enfermedad. Y existe también pues un factor ambiental que contribuye con esta contagio. Si empezamos un poco a definir qué sabemos de los coronavirus son una familia de virus, una familia muy amplia de virus que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Sin embargo, hasta 2019 solo conocíamos a 6 virus de esta familia que infectaban al hombre. Hasta el 2002 conocíamos a 4 virus, que son estos 4 que dice aquí endémicos, que son virus que circulan normalmente en la población humana y que causan gripas comunes.
En el 2002 se descubrió un virus causante de un síndrome respiratorio agudo y severo, que en China se descubrió y provocó un brote que durante mucho tiempo no supimos ni siquiera de qué virus se trataba. Y este brote se extendió antes de que pudiéramos saber que se trataba de un coronavirus. Afortunadamente, este brote de coronavirus no fue tan severo y se pudo controlar después de un cierto número de infectados. 10 años después, también tuvimos informes de un nuevo coronavirus que se llamó MERS, que es un virus, también un coronavirus, que causa un síntoma respiratorio agudo y severo, pero se descubrió en el Oriente Medio y por eso su nombre. Y este virus causó un brote muy importante con una mortalidad altísima, el 35% de los infectados falleció, pero como que no hubo más, no se extendió de los países del Medio Oriente, afortunadamente. Y pues llegamos al coronavirus actual, que gracias a lo que ya se había estudiado mucho de los otros coronavirus, teníamos ya bastante información. Esta es un esquema general de cómo son los coronavirus, especialmente este coronavirus. Estos virus tienen un genoma de RNA de cadena sencilla muy grande, de 30,000 pares de bases, que codifica por 2/3 del genoma del virus, codifican por proteínas no estructurales, entre ellas proteínas que son muy importantes para que el virus se pueda replicar y para que pueda contender con la respuesta antiviral de la célula. Las células normalmente, bueno, déjenme recordarles que los virus son parásitos intracelulares obligados. Eso quiere decir que no se pueden replicar si no están dentro de una célula. Dentro de una célula ocupan toda la maquinaria biosintética y energética de la célula para replicarse. Entonces, muchas de las proteínas que llamamos proteínas no estructurales son proteínas que el virus utiliza para justamente controlar la respuesta antiviral que tiene la célula ante la presencia de un virus y que tienen también que ver con la replicación del genoma. El último tercio del genoma del virus codifica por las proteínas estructurales del virus. Las proteínas estructurales del virus son aquellas proteínas que forman al virus. Entre ellas está la nucleocápside, que es esta proteína roja que está en realidad envolviendo completamente al genoma viral. Afuera de esta capa de genoma hay una capa lipídica en la que hay 2 proteínas intramembranales y de ahí se proyectan estas especies de cerillos que son la proteína del spike que todos ustedes han oído muy frecuentemente, que es la proteína más importante, bueno, es una de las proteínas más importantes del virus, ya que con esta proteína el virus reconoce a las células que va a infectar y puede entrar a las células. Esta imagen también me sirve para recordarles por qué es tan importante lavarnos las manos con agua y jabón, y si no hay jabón, con geles de alcohol. Como ustedes saben, las membranas lipídicas, los lípidos en general se disuelven con jabón, con detergente y también se disuelven con solventes. Entonces, el hecho de que nos lavemos las manos frecuentemente o que usemos gel con alcohol, lo que permite es disolver esta capa de lípidos del virus y desarmarlo, y de esa manera lo inactivamos. Entonces, por eso es muy importante esta medida tan simple de higiene. Otra de las cosas que se ha avanzado muchísimo este año es en entender el ciclo replicativo del virus. Cada virus tiene una manera de entrar a la célula y de poderse replicar y usar la maquinaria biosintética de la célula. Y es muy importante tener el conocimiento detallado de este ciclo replicativo para encontrar cuáles son los puntos débiles, por decir así, del virus y poder diseñar drogas antivirales que nos permitan parar ese ciclo. Lo que sabemos del SARS-CoV-2 es que este virus, a través de su spike, reconoce proteínas de la célula, que son los receptores de la célula,
que son principalmente esta molécula que es la enzima convertidora de angiotensina, que funciona como su receptor inicial. El virus se une a esta molécula, a esta proteína que es muy abundante en tejido cardíaco, en tejido respiratorio y también en tejido gastrointestinal. Y después de interaccionar con esta proteína, interacciona con otra proteasa que es una serin-proteasa transmembranal que procesa la proteína del spike, y esto le permite al virus interaccionar más íntimamente con la membrana celular y penetrar la membrana celular. Una vez dentro de la célula, el virus inicia su transcripción, libera su genoma, y este se empieza a traducir, dando lugar a las proteínas estructurales y no estructurales, y entre ellas a la proteína responsable de la replicación del virus. Una vez que se producen suficientes proteínas estructurales y no estructurales y se replica de manera suficiente el genoma, se empiezan a ensamblar nuevos virus a través de mecanismos que tienen que ver con el sistema ERGIC, el sistema de retículo endoplásmico Golgi de la célula, y el virus sale en grandes cantidades y este virus ya está apto para infectar nuevas células. Como les digo, el conocer los tiempos y las maneras de entrar de un virus son muy importantes para el diseño de drogas antivirales, y cada virus tiene un ciclo muy particular. ¿Qué se ha hecho en esta pandemia en el ámbito científico? Como les he mencionado, gracias a estudios previos existía un gran conocimiento acerca de esta familia de virus, lo que permitió rápidamente el poder diseñar sistemas diagnósticos y de seguimiento del virus. Esto también ha sido, lo que ha sido muy importante es que ha habido una comunicación mundial entre los científicos excepcional. Antes de publicar, antes de que el trabajo esté publicado, la gente está compartiendo toda la información esencial para poder replicar muchas de estas cosas. También se han compartido una gran cantidad de materiales biológicos sin ningún compromiso. Ha sido una gran comunión, digamos, entre los científicos trabajando con el virus, lo que ha permitido un avance muy grande en la comunidad científica. Por otro lado, también se han utilizado plataformas ya conocidas para diseñar vacunas y explorar drogas antivirales. Todo el conocimiento de este y otros virus y el conocimiento de cómo preparar vacunas ha ayudado para acelerar la producción de este tipo de reactivos, digamos, para todo el mundo. Y por otra parte, que es muy importante, ha habido una inversión inédita de la industria y de algunos gobiernos para la elaboración de vacunas y para los estudios que han conducido a la elaboración de vacunas. Esto sí ha sido también un factor muy, muy determinante. Otra cosa que se me hace interesante mencionar es que la realidad es que hay muy pocos laboratorios en el mundo que se dediquen a estudiar coronavirus, y muchos laboratorios, muchos grupos reconvirtieron sus laboratorios para poder aportar de alguna manera en el diseño, ya sea de diagnósticos o de drogas antivirales o de vacunas. En cuanto al diagnóstico, como ustedes saben, contamos con básicamente dos tipos de pruebas: las pruebas serológicas y las pruebas moleculares, por las que ya la gran mayoría de ustedes han pasado. Las pruebas moleculares nos permiten detectar o el genoma del virus por PCR o las proteínas del virus por sistemas de antígeno-anticuerpos, de los que vamos a hablar un poquito más. En cuanto a la prueba de PCR, como ustedes saben, esta es la prueba molecular, esta es la prueba diagnóstica de oro para detectar el SARS-CoV-2. Normalmente se toma una muestra nasofaringea y orofaringea, o también se puede tomar una muestra de saliva, y esta muestra se lleva al laboratorio donde se extrae por métodos bioquímicos el genoma del virus. El genoma del virus posteriormente se incuba con oligonucleótidos sintéticos que son complementarios a ciertas regiones del virus y se amplifican estas regiones.
Al amplificar estas regiones en máquinas especiales que se llaman máquinas de PCR en tiempo real, nos permite ver si la muestra contiene o no contiene el genoma del virus por fluorescencia, es decir, es negativo o es positivo, pero además nos permite cuantificar cuánto virus hay en esa muestra. Entonces, esta es una prueba, la prueba de oro, digamos, que tenemos para la detección del virus. Sin embargo, es cara por los reactivos que se utilizan, es muy tardada por el tiempo que toma todo este procesamiento y pues ha retrasado mucho el diagnóstico en todas partes del mundo. Afortunadamente se han desarrollado también pruebas de antígeno, estas pruebas que les digo que lo que podemos hacer es en un hisopado nasofaríngeo se puede detectar la presencia de virus porque podemos detectar a través de anticuerpos que tiene la tirita en donde se pone la muestra, tiene anticuerpos contra el virus. Si hay una reacción de los anticuerpos contra el virus, hay una reacción colorida que nos permite ver la presencia del virus y saber si es positivo o no esa muestra. Estas pruebas son altamente específicas, son poco sensibles, son medianamente sensibles, no son tan buenas como las del PCR. Sin embargo, como ustedes saben, tienen mucho menor costo y son rápidas. Y hemos pensado que en este momento es mucho más importante detectar casos positivos rápido para poder contener el contagio. Las pruebas serológicas, por otra parte, parten o se basan en detectar la presencia de anticuerpos en una muestra de sangre. Normalmente, nuestro organismo produce distintos tipos de anticuerpos de tipos IgM o IgG al inicio de la infección y eso se puede detectar en este tipo de pruebas. También podemos detectar si una persona ya se infectó, aunque no se dio cuenta porque tiene anticuerpos contra el virus, o también podemos ver si generó anticuerpos ante una vacuna ahora que son vacunadas. Como les digo, hay distintas etapas de producción de IgM e IgG. Inicialmente, cuando tenemos el virus y es aún detectable, podemos detectar este tipo de inmunoglobulinas que son las IgMs, que se presentan en poca cantidad y son transitorias. Y posteriormente ya se producen anticuerpos del tipo IgG, que son más lentos, digamos, en su producción, pero más largos en su duración. Esta es la base de las pruebas rápidas que durante mucho tiempo estuvieron circulando en nuestro país. Sin embargo, sabemos que son muy, muy poco sensibles. La detección de IgMs no puede usarse como diagnóstico, ya que muchas personas ya pasaron por la infección cuando todavía tienen un poco de IgMs. Entonces, estas pruebas no sirven de diagnóstico, sirven principalmente para ver la presencia de anticuerpos en pacientes, en personas o convalecientes que ya tuvieron la infección o vacunados. Ahora, por otra parte, se ha trabajado mucho en poder tener tratamientos de la enfermedad. Como pueden ver aquí en este contador, digamos, de tratamientos, hasta ahora solamente hay un tratamiento que ha sido aprobado y hay varios que están todavía como prometedores o tentativos y hasta tenemos falsos tratamientos. La idea de estos tratamientos es poder bloquear la entrada del virus, por ejemplo, o la replicación del virus, por ejemplo, el remdesivir, que es el único medicamento que está aprobado por la FDA, lo que hace es bloquear la replicación del virus. Y se están haciendo varios estudios para probar otros inhibidores como aquellos que tienen que ver con el procesamiento de las proteínas virales. Y también hay un grupo de tratamientos que están explorando cómo podemos modular la respuesta inmune del huésped. Como les dije, la segunda fase, la fase grave de la enfermedad, se debe principalmente a una respuesta inmune exacerbada. Entonces se está buscando tratamientos que puedan disminuir ligeramente o controlar la respuesta inmune del huésped. Cuando les mencioné por qué era importante las fases, el remdesivir, que es esta droga que se ha mencionado tanto,
se empezó a aplicar en pacientes graves o intubados. Y como les mencioné, la etapa de replicación del virus es la inicial de la infección, no la de etapa crítica. Entonces, el funcionamiento de estas drogas se tiene que aplicar en etapas tempranas de la enfermedad, y eso ha dificultado mucho los ensayos clínicos, ya que ahorita la mayor parte de la atención médica está centrada en pacientes que requieren ya hospitalización y que ya están en fases más avanzadas. Por otro lado, también hemos tenido un apabullante desarrollo de vacunas. Cuando empezó esta pandemia, teníamos muchos cuestionamientos acerca de cuándo va a estar la vacuna, y mis predicciones jamás llegaron a que en un año de pandemia íbamos a tener ya esta cantidad de vacunas aprobadas, porque ya tenemos 8 vacunas aprobadas. 11 están autorizadas y hay más de 100 vacunas que están en fases tempranas de ensayo. ¿Cómo funcionan las vacunas? Seguramente ustedes saben, pero nada más como para homogeneizar la información. Cuando nos aplican una vacuna, que es un antígeno del que hablaremos, qué tipo de antígeno se nos aplica, nuestro sistema inmune reconoce estos antígenos como agentes extraños, y esto lo que provoca es que se activen los linfocitos B, que maduren y que empiecen a producir anticuerpos específicos contra esta molécula reconociéndola, pero también se activa otra rama del sistema inmune, que es las células T de memoria o las células T de memoria o T asesinas, que son células que también pueden reconocer el antígeno, no a través de anticuerpos, sino la célula misma puede reconocer el antígeno presente. Esta es la vacuna. Una vez que nuestro cuerpo produce este tipo de respuesta, la siguiente vez que nos exponemos, digamos, nos infectamos, nuestro sistema inmune ya reconoce rápidamente al antígeno, al agente extraño, y responde rápidamente y lo neutraliza. Los anticuerpos, por ejemplo, se pueden pegar al spike y ya no permiten que el spike del virus interaccione con las células, y eso es que lo neutraliza. Ahora, ¿en qué consisten las fases que tanto oímos? Las fases son todo un proceso por el que tiene que pasar cualquier medicamento o cualquier vacuna, en la que en fases iniciales hay fases preclínicas en las que se prueba el prototipo de vacuna en animales, por ejemplo, para ver si son seguras y se inducen respuesta inmune. Y posteriormente se pasa a personas voluntarias, de 20 a 100 personas, en las que nos volvemos a preguntar si este prototipo es seguro, no causa ningún efecto secundario severo, y si induce una respuesta de anticuerpos. Se pasa de aprobar, digamos, esta fase, se pasa a una siguiente fase con cientos de personas, en las que se definen las dosis que se van a requerir de vacuna, la edad de las personas que se pueden vacunar con esta vacuna, y qué tanto se amplifica la respuesta inmune con 1 o 2 dosis. Todas estas pruebas, como vieron, solamente estamos hablando de seguridad y de inmunogenicidad. La fase 3, que es la que todos hemos oído, se reclutan decenas de miles de personas, y aquí nos preguntamos, ¿esta vacuna funciona o no? Como se hace es que un grupo de personas se vacuna y otro grupo de personas no se vacuna, sino que se le pone un placebo a ciegas, sin que el que vacuna y el que recibe la vacuna sepa si tienen vacuna o no, y se deja correr el tiempo y se ve cómo las personas en la vida real, digamos, están protegidas o no de la infección. Se van haciendo cortes preliminares para ver qué tanto funciona la vacuna versus el placebo, y esta es la última fase que estamos acostumbrados a oír ahora acerca de las vacunas que están circulando en nuestro país. Tenemos varias vacunas aprobadas por COFEPRIS en nuestro país. Tenemos 8 vacunas autorizadas en nuestro país, y me gustaría platicarles un poquitito de cómo funciona cada una de ellas. Tenemos vacunas que están basadas en vectores virales.
Estas vacunas lo que tienen es que las que se están haciendo contra coronavirus están utilizando adenovirus, que es un virus que normalmente causa gripa, pero es un adenovirus modificado genéticamente de manera que no se puede replicar y al que se le ha introducido en su genoma una porción del genoma de SARS-CoV-2 que codifica, que tiene las instrucciones para hacer la proteína del spike. Estos adenovirus se utilizan justamente como vectores virales que llevan las instrucciones para hacer la proteína de SARS-CoV-2. Al inocularse, los virus entran en la célula, producen la proteína del spike con las instrucciones que traen y estimulan las células productoras de anticuerpos y también estimulan a las células citotóxicas y ayudadoras y producen anticuerpos. Esta es como que toda la reacción que causa la presencia de estos adenovirus virales, de vectores virales en una persona que se vacuna con este tipo de vectores. Hemos hablado de que son vectores no replicantes, no tenemos replicación del virus. Hay otro tipo de vacunas que no se están usando ahorita en las que sí se replica el vector. De las que se aplican en México de este tipo son la vacuna AstraZeneca, que utiliza un adenovirus aislado de chimpancé, la Sputnik, que tiene 2 dosis en las que se usan 2 cascaritas, digamos, una del adenovirus tipo 26 y otra del adenovirus tipo 5, y 2 vacunas que utilizan una sola dosis, que son la CanSino, que utiliza el adenovirus 5, y Janssen, que utiliza el adenovirus 26. Ya se me ha olvidado, pero les tengo que preguntar si tienen dudas hasta ahorita. Perdón. ¿O sigo? ¿O ya se me durmieron? No, doctora, por favor, continúe. Las dudas las dejaremos para el final. Ok, perdón, se me olvidó por completo. Bueno, el otro tipo de vacunas que tenemos autorizadas en nuestro país son vacunas de material genético. Estas vacunas son muy novedosas, aunque ya ha habido experiencia de trabajar con este tipo de vacunas desde hace 10 años. En estas lo que se está utilizando es ya sea RNA o DNA. En el caso de las vacunas contra SARS-CoV-2 estamos hablando de vacunas de RNA en las que, digamos que un RNA que lleva las instrucciones para producir la proteína S del spike se encierra en lípidos, se mete dentro de una burbujita de lípidos y esto es lo que se inocula. En este caso, las vacunas de RNA, entra también, digamos que la cascarita de lípidos permite que este inmunógeno, los lípidos se fusionen con la membrana celular, se libera el mensajero y que gira las instrucciones para la proteína S del spike que se presentan al sistema inmune y finalmente, bueno, se producen las células, la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral, que es la de anticuerpos. Las que estamos teniendo, las que existen en el mundo son de 2 tipos hasta ahorita autorizadas, que son la Pfizer, BioNTech o la Moderna. En nuestro país solo tenemos el acceso a Pfizer. La Moderna es una vacuna muy similar que se desarrolló en Estados Unidos y que se está usando principalmente en Estados Unidos. Finalmente, la última que han escuchado ustedes es una proteína de virus inactivado. Y en este caso lo que se hace es que se purifica una gran cantidad de virus, SARS-CoV-2, y por métodos químicos se inactiva. Y se garantiza que este virus está totalmente inactivo, no causa ninguna enfermedad. Y esto es lo que se utiliza como inmunógeno que al inyectarse es reconocido por el sistema inmune como un agente extraño y sucede esto de que se produce una respuesta inmune humoral muy sólida. Esta es una sola dosis y sí, es una sola dosis. No, perdón, Sinovac tiene 2 dosis. Las vacunas en tiempos de COVID tenemos un problema muy serio con grupos antivacunas, siempre lo hemos tenido, pero en este momento hay un gran sospechosismo
en parte por la velocidad a la que se pudieron desarrollar estas vacunas. Si ustedes ven en esta gráfica, la vacuna más rápida, digamos, ha tomado 4 años, esta contra paperas, y sin embargo, en un año pudimos tener ya vacunas que se están aplicando a grandes cantidades de personas, que se desarrolló muy rápido. Pero como les dije, en este caso se conjuntaron, entre muchas otras cosas, el uso de plataformas ya conocidas. El usar adenovirus como vectores virales ya se había utilizado, el utilizar RNA acarreado por lípidos también ya se había utilizado. Entonces ya contábamos con esas plataformas. Y por otra parte, hubo una inversión de cientos de millones de dólares de compañías y de gobiernos para este desarrollo. O sea que también influyó muchísimo eso. Otro factor muy importante fue que el número de infectados en el mundo ha sido tan grande que esto permitió poder tener pruebas clínicas 3 muy rápidas. Hubo una gran cantidad de infectados y pudimos rápidamente determinar si estas vacunas funcionan o no. Y solo para demostrarles que las vacunas sí están funcionando, es este reporte de Reino Unido en el que una gran cantidad de la población ya está vacunada. Esta es la segunda ola que tuvieron en Reino Unido. Este es el número de infectados que tuvieron durante los primeros 5 días de esa ola, y este es el número de personas que fallecieron en esa ola. Entre la segunda y la tercera ola hubo una campaña muy fuerte de vacunación y, como pueden ver, hubo un mismo número de infectados, pero afortunadamente el número de fallecimientos disminuyó seriamente. Esto nos quiere decir que las vacunas sí funcionan y funcionan previniendo enfermedad severa y muerte. No quiere decir que estas vacunas protejan contra la infección. Las personas vacunadas se pueden reinfectar, es por eso que nos tenemos que seguir cuidando. Finalmente, les mencionaré muy brevemente las variantes, que son otra de las cosas que nos está moviendo mucho el piso en estos momentos, y es que normalmente los virus, principalmente los virus de RNA, cometen muchísimos errores durante su replicación, y eso da lugar a variantes virales, que son cuasi especies. Si yo aíslo un virus un virus X de un animal, no me voy a encontrar una secuencia única, sino una colección de secuencias que se pueden llamar hasta cuasi especies. Cada una de estas variantes le puede dar ciertas ventajas o desventajas a la población viral, pero le permiten adaptaciones a cambios de huésped, por ejemplo, ¿no? Estas variantes permiten a las poblaciones virales explorar un espacio de condiciones muy grande. Hay muchas variantes que no tienen posibilidad, digamos, de replicarse, otras que tienen una replicación muy similar entre ellas, pero hay algunas variantes que pueden ser seleccionadas por distintas situaciones en el ambiente. Esto es una gran ventaja para los virus. Y lo que se ha hecho en la comunidad científica recientemente es, a diferencia de cualquier otra pandemia que hemos tenido o cualquier otro brote epidémico que hemos tenido, es que se cuenta ya con métodos de secuenciación masiva que nos permiten secuenciar muchísimos genomas. En este momento hay más de 4 millones de genomas individuales de SARS-CoV-2, y eso nos ha permitido ver la gran cantidad de variaciones que puede tener este virus. Eso nos ha permitido hacer un mapeo y una distribución de variantes virales y cómo se están moviendo las variantes en el mundo. Las más importantes que ustedes seguramente han escuchado son variantes que inicialmente se llamaron por el lugar donde se aislaron: Reino Unido, Sudáfrica, Brasil o India. Y la WHO les ha dado nombres ahora de letras del alfabeto griego. Cada una de estas variantes tiene varios cambios en su genoma, pero los que llaman más la atención son cambios que se encuentran en la secuencia de la proteína del spike. Sí, una de las cosas que se puede hacer con estos estudios es ver cómo van variando a lo largo del tiempo la presencia de estas variantes. Este es un estudio en Estados Unidos de mayo a agosto de este año, en el que pueden ver que inicialmente se partió con un dominio grande en la población de la variante alfa, y ahora la variante delta es la variante que ustedes están escuchando que está predominando. Hasta ahora no sabemos de ninguna variante que cause síntomas más graves ni que sea resistente a las vacunas. En México tenemos también un programa de secuenciación masiva. Se fundó un consorcio que se llama el Consorcio
de vigilancia genómica en el que participan el CIMBESTAB, la UNAM, el Centro de Alimentación y Desarrollo, el INDRE, y tenemos también la participación del IMSS, que nos proporciona las muestras, y apoyos de CONACYT y del SECTEI. Y con este programa lo que hemos estado haciendo es secuenciando genomas de toda la República para ver qué tal está la circulación de las variantes en nuestro país, que es muy importante tener este seguimiento. Ha sido un trabajo fantástico y muy gratificante en el sentido de que hemos podido colaborar de una manera sin igual. El COVIMEX, lo pueden ver en Twitter, tiene informes mensuales de cómo van variando en distintos estados de la República estas variantes. Solamente para terminar, les quiero recordar que tenemos que seguir cuidándonos. La vía más importante de contagio, y es algo que aprendimos este año, es a través de partículas suspendidas en el aire. Por lo tanto, es muy importante mantener ventilados naturalmente los espacios, distancia social, evitar reuniones de tiempo prolongado, desde luego usar cubrebocas, y las vacunas que tenemos y que se están aplicando en México son eficaces y seguras. La eficacia varía, ustedes han oído mucha variación y hay mucha discusión acerca de eso, pero todas protegen contra enfermedad severa y muerte. Los efectos secundarios son poco frecuentes porque también tenemos un problema de información exacerbada en la que hablamos de efectos secundarios, pero si ustedes leen las notas, cada vez que hablamos de un efecto secundario y comparamos con el número de personas que se han vacunado, la proporción es un efecto secundario en 100,000 o 500,000 personas vacunadas. Son muy poco frecuentes comparados con el riesgo de sufrir COVID grave, en el que 2 de cada 100 personas pueden llegar a tener COVID grave. Para eso les recomiendo muy seriamente buscar fuentes de información muy serias, mantenernos con el uso de cubrebocas es lo más efectivo que tenemos en este momento, aparte de las vacunas. Y pues finalmente quiero agradecerles su atención y estoy lista para responder a sus preguntas. Claro, doctora, muchas gracias por su ponencia y pues procedemos a la sección de preguntas. La primera pregunta es del compañero Abel. Dice, buenas tardes, mi nombre es Abel Sotero Hernández, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Huejutla. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo se propaga el COVID-19? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? ¿Y se pueden infectar los humanos con COVID-19 a través de un animal? Órales, son muchas. A ver, la vía principal de propagación es el aire. El virus, normalmente una persona enferma que tose o estornuda puede expulsar microgotitas que se depositan en las superficies alrededor nuestro, pero también se puede suspender en el aire. Y si están en gotitas muchísimo más chiquitas que se mantienen durante mucho tiempo. Entonces, lo que se ha visto es que lo principal es no mantenerse en lugares cerrados con mucha gente sin cubrebocas o que estén hablando, gritando, cantando. Por eso los restaurantes no pueden abrir, por eso los conciertos, todo eso no se puede llevar a cabo en lugares cerrados. Nos podemos contagiar, se piensa que el origen casi de todas las infecciones virales en humanos vienen por eventos zoonóticos, que quiere decir que un virus que normalmente se replica en animales tiene un brinco zoonótico a las personas, y si ese virus tiene capacidad o se puede adaptar a crecer en el humano y luego se puede adaptar a crecer de humano a humano, es lo que causa las pandemias o las epidemias. Ese evento ya sucedió con SARS-CoV-2, no sabemos cuál es el vector animal que llevó a este problema, pero se está investigando. Ya no va a volver, o sea, se está investigando para que no vuelva a suceder ese mismo evento zoonótico. Gracias, doctora.
Paola Paredes Vázquez, estudiante de antropología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos pregunta, ¿qué medidas podrían ser necesarias cambiar para prevenir la propagación de las nuevas variantes debido a los nuevos síntomas y el comportamiento distinto a lo que era el COVID-19 en un inicio? No hay cambio de síntomas. O sea, las variantes que estamos viendo es que hay predominios de variantes, quizás porque son más transmisibles, pero hasta ahora no sabemos que cambien los síntomas. En la medida que haya menos focos, digamos, de replicación poblacional, vamos a disminuir el chance de que el virus esté variando. Entonces, mientras más población tengamos vacunada y mientras más nos cuidemos, vamos a inhibir, mientras más se replica, más variantes hay. Entonces, la única manera de contener esas variaciones es inhibiendo la replicación del virus, y nuestras medidas en este momento son vacunas cuando nos toquen y distanciamiento social y uso de cubrebocas. Gracias, doctora. Ahora, la compañera Michelle Salazar, estudiante de Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene 4 preguntas. La primera, ¿la COVID-19 puede quedarse en la ropa y transmitirse de ese modo? La segunda, ¿puede sobrevivir en superficies, por ejemplo, el aire? Esa ya nos la respondió. La tercera, ¿de qué depende que aprueben o no una vacuna y la eficacia de cada una? Y finalmente, ¿la toma de temperaturas en establecimientos es eficaz para evitar la propagación del virus? La permanencia del virus en superficies depende de cada superficie, y no se considera que sean las principales vías de contaminación. Por ejemplo, superficies muy, muy, muy cercanas a uno, como es tener un teléfono celular, pues es que eso, si tú estás compartiendo un teléfono celular, es una vía muy fácil de contagio. Compartir teléfonos. Ropa no parecería ser una fuente muy importante. De la misma manera que creo que todas estas medidas de que pasemos por un charquito de cloro no son necesarias. O sea, la realidad es que la principal vía es la contaminación aérea, es la principal vía de infección. ¿Qué otra cosa? A la temperatura. Pues la temperatura yo creo que tampoco es necesaria, o sea, porque la realidad es que tú puedes en un momento dado ser asintomático, no tener fiebre y estar contaminado. O sea, la temperatura no va a decir el estado infeccioso de la persona. Igual una persona que realmente tiene fiebre no está para andar entrando a ningún lugar porque no se siente bien. Entonces, creo que no es una medida que nos garantice que los que no tienen fiebre no tengan virus. Esa es la respuesta. Gracias, doctora. Arlet Palema Silva Hernández, estudiante de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Acapulco, nos pregunta con respecto a la vacuna CanSino, que solía ser una sola dosis y ahora se menciona que a los 6 meses necesita un refuerzo. ¿Qué efectividad tiene la dosis por sí sola? Y si no se pone refuerzo a los 6 meses, ¿es posible ponerse otro tipo de vacuna o sería contraproducente? Estas noticias de que CanSino está anunciando que va a haber un refuerzo a los 6 meses es nuevo. O sea, en realidad no se había aprobado. De hecho, todavía no se han publicado los resultados de fase 3 de CanSino, como de las otras vacunas sí se han publicado. Quizás están promoviendo una segunda dosis porque ahora con más estudios piensan que es necesaria, pero no he visto ninguno de los datos. Yo creo que si a los 6 meses te vacunan con CanSino y te están ofreciendo la siguiente dosis de CanSino, se habrá probado. Las mezclas de vacunas que yo sepa solo se han hecho estudios con 2 vacunas. Y esos estudios se hicieron en Europa, en España y en Rusia. No, en España y en Rusia, en los que a una primera dosis de AstraZeneca se pusieron segundas dosis de Pfizer. Y esos estudios con miles de personas se publicaron y sí funcionan. Las demás mezclas, yo no puedo decir que sean malas o que sean buenas, pero no tienen estudios que las respalden. Entonces, mi sugerencia es esperar, porque se están haciendo varios estudios a ver
que sean eficientes estas mezclas, porque de otra manera queremos garantías de una vacuna, pero nos aventamos a hacer experimentos con nosotros mismos y creo que tampoco tiene muy buen pronóstico estar haciendo esas cosas. Gracias, doctora. Ahora, Alison Benítez, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de médico cirujano, pregunta, ¿considera que el esquema actual de vacunación contra COVID-19 es el adecuado? ¿Y qué tan confiable o productivo puede ser la combinación de vacunas? Bueno, ya nos contestó eso. La de combinación ya hablamos y pues los esquemas se definieron, como les dije, en las fases 2 y hasta ahora de los pocos estudios que empiezan a salir, como les mostré, les puse esa lámina en la que pueden ver que sí se ha disminuido severamente la muerte en países cuando hay muchas vacunas. Hablan de que los esquemas están funcionando. ¿Cuánto van a funcionar? No sabemos. Estamos viviendo en tiempo real esta pandemia y entonces sabemos que las vacunas han durado desde diciembre hasta agosto, porque es el tiempo que llevan las primeras personas vacunadas. No sabemos más. Tenemos que esperar a que evolucione esto un poco, a ver qué tanto se van a necesitar refuerzos, se van a necesitar más dosis, etcétera. Gracias, doctora. Miguel Vera, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Veracruz, nos pregunta, ¿por qué no existe vacunas para niños? Y si la temperatura es un factor inhibidor del COVID-19. Las vacunas no es que no existan para niños, son las mismas vacunas, pero se han estado ensayando en distintas poblaciones. Pfizer y Moderna ya están aprobados para niños de 12 años en adelante. Antes estaban aprobadas para 19 años en adelante y esas ya se aprobaron. Y ahora se están empezando a hacer pruebas clínicas con niños de 2 años a 12 años y esperamos los resultados. En realidad, se están haciendo los estudios conducentes para ver las dosis que se tienen que aplicar para los niños, si hay efectos secundarios en niños, porque no somos iguales los niños y los adultos, etcétera. Entonces, sí se están haciendo pruebas. No es que no haya, es que primero se atendió, digamos, que a la población que era más susceptible, que como vieron son personas mayores, y ahora vamos hacia los niños, pero sí va a haber, tiene que haber. ¿Y qué otra cosa? Es que eran 2 preguntas, pero se me olvidó la segunda. Si la temperatura es un factor inhibidor del COVID-19. La temperatura, pues no parece. O sea, no parece que haya ningún factor de temperatura en este momento. O sea, hemos pasado por un año completo de pandemia en la que los 2 hemisferios hemos tenido distintas condiciones climáticas y no parece coincidir los picos con las temperaturas ambientales, si es a lo que te refieres. Gracias, doctora. Ahora, la compañera Vanessa Vildaña, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, pregunta, ¿debido a qué factor ciertos países no permiten el ingreso de personas vacunadas con ciertas vacunas? Política. Eso yo no te lo puedo contestar, sí, no sé. O sea, cada país está haciendo sus reglas y no sé qué es lo que regula ese tipo de cosas. Gracias, doctora. Valeria, recién egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos pregunta, ¿qué tan probable es que este virus se vuelva endémico y por cuáles son las condiciones que lo llevarían a hacerlo? ¿Y por qué la efectividad de las vacunas suele estar jerarquizada? Es decir, que a personas pertenecientes a cierto gremio o grupo social les ponen una vacuna de mayor efectividad que a otras. Te contesto la segunda. Yo creo que no está jerarquizada. Yo creo que, especialmente hablando de nuestro país, México ha tratado de conseguir las vacunas que se puedan. O sea, somos uno de los pocos países que somos tan mosaico en las vacunas que hay. Hay, como les dije, 8 diferentes vacunas. Esto se debe a que se ha tratado de conseguir vacunas para todos y no se ha conseguido de la misma. Entonces, las que se consiguen son las que se van, o los contratos que se hicieron inicialmente son los que estamos recibiendo en nuestro país.
no creo que haya habido ningún tipo de jerarquización social de quién le toca qué, sino que como que los baches que iban entrando fueron los que fueron poniendo. Eso es lo que yo pienso, pero yo no estoy en la Secretaría de Salud ni tomo parte de esas decisiones. Y la anterior ya no me acuerdo, te contesté la segunda, pero la primera no me acuerdo qué era. Sí, ¿qué tan probable es que este virus se vuelva endémico y por cuáles son las condiciones que lo llevarían a hacerlo? Pues endémico quiere decir que ya se queda con nosotros para siempre, como los otros coronavirus. Y el hecho de que ya ha circulado por todo el mundo sugiere que aunque ya estemos todos vacunados, lo vamos a tener en la población por mucho tiempo. Entonces eso quiere decir que se va a volver endémico. Cuando una vacuna no es estéril, hay vacunas esterilizantes, que quiere decir que con la vacuna tú produces una respuesta inmune que inhibe totalmente la replicación del virus. Lo acabas. Eso quiere decir como que esterilizas. Y entonces al ser esterilizante puedes eliminar el virus y no se vuelve endémico. Pero en este caso lo que hemos visto es que las vacunas protegen contra enfermedad severa y muerte, pero no contra reinfecciones. Entonces va a andar circulando por ahí. Gracias, doctora. Ahora, la compañera Noemí Castillón de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa pregunta, ¿la prueba para ver si se generan anticuerpos después de la vacunación es la misma prueba de anticuerpos que se hace después de tener la enfermedad? Sí, básicamente esas pruebas lo que ven es la presencia de anticuerpos contra el spike. Para diagnóstico, las pruebas de antígeno son diferentes. Esas pruebas normalmente lo que ven es la proteína de la nucleocápside. O sea, si tú quieres saber si la vacuna indujo anticuerpos contra el virus, no te puedes ir a hacer una prueba de antígeno. No puedes ir a ver si tienes virus, porque no vas a tener virus. Tú lo que vas a tener es anticuerpos contra el virus. Y lo que detectan esas pruebas de antígeno es una proteína N que no tiene que ver con las vacunas que te pusieron. A ti te pusieron en general vacunas contra el spike. Ahora, yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes cuando reciben una vacuna de influenza o cuando los vacunaron de chiquitos contra rabia, bueno, cuando los vacunan contra cualquier cosa, van al laboratorio y se prueban si tienen anticuerpos contra la vacuna? Pues en realidad no, o sea, estamos confiando en que todas las pruebas que se han hecho son verídicas y son para proteger a la población. A nadie le conviene estar poniendo vacunas que no sirven. Lo que sí estamos haciendo ricos a los laboratorios de análisis clínicos porque ellos pues te dicen tienes o no tienes anticuerpos. Pero eso no te da ninguna información más que la tranquilidad que yo creo que deberíamos de tener a priori. Muchas gracias, doctora. Víctor Hugo Figueroa Sariñana, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, nos pregunta, ¿usted cree que la individualización en el esquema de vacunación por estados hubiera sido útil? Por ejemplo, en Chiapas, que tiene la población más joven del país y tuvo en estas primeras fases una de las tasas más bajas de vacunación. Pues mira, o sea, lo que yo sí sé es que hay un grupo asesor de la Secretaría de Salud que estudió muchísimo cuál debería de ser la priorización de la vacunación en el país. Y el primer grupo al que en México y en todos los países se empezó a vacunar fueron aquellas personas más susceptibles de tener COVID grave y muerte, que fueron las personas de edad mayor. Arriba de 60 años y luego el siguiente programa fue arriba de 50 años. A pesar de que ha habido muchas protestas de que por qué no se vacunó primero a la población económicamente activa, que son jóvenes, digamos que de 30 a 50 años, que son los que están saliendo, el argumento es que si tú puedes por lo menos desalojar las hospitalizaciones y las camas de terapia intensiva, podemos dar más oportunidad a los jóvenes si se llegan a enfermar. Y sí ha funcionado. O sea, lo que sí hemos visto es que ha bajado muchísimo, a través de la vacunación, ha bajado muchísimo la mortalidad y los grupos que se están ahora infectando y que se están enfermando ahora son grupos jóvenes. Entonces, la vacunación sí funciona, la priorización que se ha dado funcionó, aunque no siempre se ha
priorizado de acuerdo con el comité, porque de repente dicen vamos a vacunar a los maestros de Campeche. O sea, como que en realidad somos un país muy complejo y pues esperemos que a todos les toque de alguna manera, ¿no? Gracias, doctora. Ahora, por último, las preguntas que tenemos aquí en el chat. La compañera María José Vargas Contreras, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, en primer lugar le agradece mucho la ponencia y pregunta, ¿cuáles serían las pautas que usted consideraría necesarias para poder regresar a actividades presenciales? La vacunación. O sea, yo estoy segura de que mientras más personas vacunadas haya, va a ser más fácil regresar. El problema que también tenemos es que estamos cansados quizás de no poder hacer lo que queremos, estamos cansados de esta reclusión y entonces nuestro comportamiento es el que está moviendo la pandemia. O sea, si nos ponen en verde, el comportamiento es vámonos de fiesta, vámonos a las reuniones, ya no hay ningún freno y entonces tenemos una ola de infección. Necesitamos tener pues más personas vacunadas, pero también necesitamos asumir que si nos portamos de manera, no tiene que ser una llave que se prenda y se apague, tiene que ser, nos tenemos que cuidar con cubrebocas, tenemos que mantener distancia social, no tenemos que ir a lugares cerrados y podemos en la medida de que respetemos ese tipo de medidas empezar a liberar un poco las actividades, pero eso no pasa, o sea, dijeron verde y vayan al centro de Ciudad de México, seguramente de sus estados, o sea, o al centro de Cuernavaca, donde yo vivo. En realidad parece que no pasa nada. Y eso sabemos que a los 10 días empieza un brote tremendo, porque la gente se le olvida que se tiene que alejar y que puede haber un contagiado y ahí causan eventos de contaminación. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta en el chat y después de esta le damos la palabra al doctor Abreu para posibles preguntas en las redes sociales. Y esta es de Miguel Ángel Vera. Nos pregunta si las vacunas desarrolladas protegen de las variantes. Sí. No sé si se acuerdan, pero muchos de los estudios que se están haciendo contra las variantes son utilizando anticuerpos de personas vacunadas. Y esos anticuerpos les preguntamos, ¿reconoces a la variante? Y esos anticuerpos a veces reconocen menos bien a la variante, ¿no? Y también por ensayos de laboratorio podemos ver si los anticuerpos de las personas pueden inhibir la replicación del virus y algunas variantes se inhiben menos. Pero si se acuerdan, les dije que la respuesta inmune tiene dos bracitos, el de los anticuerpos y de la respuesta inmune celular. La respuesta inmune celular no se mide casi nunca. Hay muy poquitos estudios que están midiendo la respuesta inmune celular, pero lo que sabemos es que esta respuesta es muy importante porque si los anticuerpos no pescan, digamos, al virus antes de infectar, la respuesta inmune celular se encarga de destruir a las células infectadas. Entonces, ese es el segundo sistema de protección muy importante que tenemos y hasta ahora sabemos que ninguna variante evade esa respuesta. Gracias, doctora. Le damos la palabra al... bueno, tenemos una mano levantada de Daniel Alejandro. Si gusta hablar, por favor. Sí, muchas gracias. Soy Daniel Sánchez de la Universidad de Guadalajara, estudiante de medicina. Bueno, en general tengo muchas preguntas. La primera es que si hay algún estudio sobre polimorfismos hacia la susceptibilidad a infección por SARS-CoV-2 o algo que conozca acerca de eso, doctora. Sí, o sea, es súper interesante porque hay personas que tienen todas las comorbilidades y toda la edad y no les pasa nada, ¿no? Y porque también hay personas jóvenes, deportistas bien alimentados que llegan a fallecer. O sea, sí hay una susceptibilidad individual muy importante y se han tratado de hacer muchas correlaciones genéticas. Todavía no creo, ayer vi un artículo, pero no lo leí muy bien, que tiene que ver con el grupo de histocompatibilidad, con HLA, pero están buscándolo. O sea, claro que se está buscando cuáles son
normalmente no va a ser un solo factor el que te proteja o no te proteja, pero sí se está buscando muchísimo la genética de susceptibilidad de las personas a esta infección. Y otra pregunta, los efectos a largo plazo de la infección. Sí, esa es otra de las fases de las que no hablé. O sea, se ha encontrado que hay una cuarta fase o la fase de secuelas post-COVID, que muchas personas quedan con secuelas de muchos tipos, neuromusculares, debilidad, cansancio, pero también neurológicas, porque tienen insomnio, depresión y síndrome de estrés postraumático. Y todavía no sabemos por qué son esas secuelas ni cómo controlarlas, pero sí hay muchos pacientes que se quejan durante mucho tiempo de una debilidad extrema y estos síntomas. Bueno, y aparte, muchos quedan con problemas cardíacos y pulmonares, o sea, esas son también secuelas. Doctora, ¿y qué líneas de investigación maneja ahorita? Pues yo trabajo Perdón por tomarme más tiempo. Yo trabajo con rotavirus, pero ahorita lo que estamos haciendo es, en parte estamos trabajando en diagnóstico, un poco de diagnóstico para el campus y estamos haciendo estudios de neutralización con anticuerpos. Y en mi laboratorio colaboramos también con el consorcio de secuencia genómica, con el Covigen. Muchas gracias, doctora, por la ponencia y por responder las preguntas. De nada. Rogelio, ¿puedes abrir tu micrófono para realizar tu pregunta? Gracias. Yo soy Rogelio, estudiante de Ingeniería en Biotecnología en ITESO. Le quería preguntar qué tan prudente ve la posición actual de mi escuela, que es básicamente la de volver a full presencial este semestre de otoño. El ITESO se me hace que tiene facilidades grandes de tener espacios abiertos y de tener grupos poco numerosos. Entonces, en la medida que tú tengas buena ventilación en todos los lugares y que tengas espacios suficientes y que todos usen cubrebocas de manera obligatoria y que tengan reglas muy claras de que nadie con catarro entra, yo creo que eso sería lo ideal. El ITESO es privilegiado en los espacios que tiene. El problema que yo veo es en las escuelas públicas, en general en las primarias y secundarias públicas, en las que hay muchísimos estudiantes y difícil de mantener ventilación apropiada y poco movimiento. Entonces, yo creo que depende de cada condición y sí creo que muchas sería muy útil para los estudiantes poder regresar en buenas condiciones a trabajar, a estudiar. Gracias, doctora. Ya que no hay más manos levantadas, esto sería por las preguntas de la plataforma Zoom. Le damos la palabra al doctor Abreu para las posibles preguntas por las redes sociales. Preguntaría yo a Lalo, que está llevando redes sociales. Lalo, ¿tenemos preguntas en redes sociales? Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar con la de Edgar Rodríguez. Pregunta, gracias doctora por la charla. ¿Cómo van de avanzadas las pruebas en personas embarazadas y menores de edad para las vacunas? Las personas embarazadas se tienen que vacunar. O sea, de hecho, aquí en México, no importa el grupo de edad, las embarazadas tienen prioridad. O sea, por lo menos yo sé que vacunan a mujeres embarazadas en todas partes. En México, o sea, todavía no llegamos, digamos, a la población menor de edad para empezar a vacunar, porque o sea, la realidad es que no llegamos ni al 30% de la población general vacunada, con esquemas completos. Entonces, pensar en vacunar a los niños todavía no parece ser una de las prioridades. Primero quisieran cubrir a toda la población mayor de edad. Por eso es que el presidente dijo que los niños no se vacunaban, pero yo creo que eso no quiso decir eso. Quiso decir, primero vamos a vacunar a toda la población económicamente activa y después empezaremos con los niños, pero pues
No depende pues de que se apruebe o no. Ya como te digo, en Estados Unidos están vacunando menores de 12 a 18 años. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta de Gabriel Cap. Pregunta, ¿qué es un inmunógeno y cómo se desactivan a los virus? Un inmunógeno es cualquier sustancia que genera anticuerpos, genera respuesta inmune. Así se ve como un antígeno o un inmunógeno. Es como una definición de los inmunólogos, a lo mejor lo usé mal. Es cualquier cuerpo extraño, digamos, ¿no? Que genera respuesta inmune. ¿Y cuál era la otra? Pregunta cómo se desactiva al virus. Yo mencionaba las vacunas que utilizan virus desactivados. Mira, normalmente se someten a agentes químicos como formaldehído, que realmente entrecruzan todas las proteínas y todo el genoma del virus. Se mantiene la estructura del virus, se mantiene los antígenos del virus, pero el virus ya no se puede replicar dentro de la célula. Hay muchos métodos de inactivación de virus y tienen que probar distintos para ver cuál es el mejor para un cierto virus. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Janet Romero. Dice, un placer escucharla, doctora. ¿Cuál es el panorama para los próximos años? ¿Habrá vacunación anual o tendremos que seguir con los cuidados? Pues se ve que nos vamos a seguir con los cuidados un tiempito largo. El que se va a repetir o no la vacunación, como les decía, estamos viviendo la pandemia en tiempo real. O sea, no podemos saber qué va a pasar al futuro porque no hemos visto cuánto duran las vacunas, no hemos visto cómo se modula la epidemia. Tenemos que ir dejando pasar el tiempo para ver la experiencia que hay. Muy bien. Hay dos preguntas más. Pregunta Jorge Luis Linaldi. Dice, soy estudiante de Ingeniería en Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una prueba de antígeno y una PCR? Gracias, muy buena ponencia. La prueba de antígeno lo que ve es la presencia de proteínas virales. O sea, te toman una muestra y ven si tienes proteínas virales y por lo tanto tienes virus. La prueba de PCR ven si tienes el genoma del virus. Son dos métodos diferentes que ven la presencia de virus. Excelente. Y la última pregunta es de Santiago Saavedra. Dice, ¿qué tan funcional es la terapia con sueros de personas que ya superaron la enfermedad? Mira, hay como que no está tan claro. Lo que sí se está haciendo es que hay anticuerpos monoclonales que neutralizan al virus. O sea, ya se han desarrollado anticuerpos monoclonales exógenos, digamos, que en vez de usar sueros de convalecientes que no son tan abundantes y que tienes que hacer una gran cantidad de medidas, se pueden usar sueros, como sueros, se pueden usar anticuerpos monoclonales contra el virus. Entonces, una persona que tiene una enfermedad aguda le pueden poner esos anticuerpos que reaccionan contra el virus y es como si fueran tus propios anticuerpos. Y esos anticuerpos inhiben la replicación del virus. Eso sí se está usando mucho y contra esos sí se están escapando las variantes. Entonces tienen que estar variando la formulación, digamos, de los monoclonales. Esas terapias no creo que haya en México. Sé que están muy activas en Estados Unidos, pero no sé si hay, no creo que haya de ese tipo de terapia de anticuerpos monoclonales en México. Otro de los proyectos que se está haciendo en biotecnología, que también estamos participando, es hacer anticuerpos, fragmentos de anticuerpos de caballo contra el spike del virus. Y se pueden usar justamente para esas terapias. En vez de usar sueros humanos, se usan sueros de caballos tratados para que no causen ninguna reacción alérgica, pero que neutralicen al virus. Ese es un proyecto en el que estamos trabajando. Finalmente, Malu Mateos pregunta si ya se ha probado en personas embarazadas vacunadas si el feto nació con anticuerpos. El feto va a nacer con anticuerpos porque hay transmisión, hay paso transplacentario de anticuerpos de la madre al hijo. Y también a través de la leche materna le pasas los anticuerpos al bebé. Pero eso nomás es por un tiempito, no es una inmunidad, es una inmunidad pasiva. O sea, mientras la mamá le pase los anticuerpos van a durar 6 meses, más o menos, en el bebé, pero el bebé no está haciendo sus propios anticuerpos, trae los de la mamá. Entonces, eso es
solamente por un tiempito, pero eso sí sucede. Por eso quieren vacunar a las mujeres embarazadas. Y Abigail Cruz pregunta si existe realmente una relación o efecto secundario con la vacuna AstraZeneca y las trombosis observadas. Ese es un caso de los que te platico. Sí se ha visto que, sobre todo en Europa, detectaron un grupo, y yo no me acuerdo los números, pero como un grupo de 16 mujeres que presentaron trombosis, pero en un total de más de 1 millón de personas vacunadas. La frecuencia de trombosis causadas por vacuna es más baja que la frecuencia que tienen las mujeres al tomar anticonceptivos. Entonces no es algo, es un efecto muy despreciable finalmente versus el no vacunarte y tener un COVID severo. Creo que serían todas las preguntas que tenemos ahorita en redes. Le agradecemos mucho, doctora Susana López Charretón, su conferencia. Muchas gracias por este panorama general y les pido a todos los presentes y si se unen conmigo agradecerle a la doctora Susana López por su conferencia y también a Daniel y a Brenda por su moderación. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Estela Susana Lizano Soberón, quien nos va a dar unas palabras de clausura de estas actividades del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, Víctor. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Susana López por esta magnífica charla, muy clara, y aprendimos muchas cosas con ella. Entonces, a mí me da mucho gusto estar con ustedes para llevar a cabo la clausura de la edición 31ª del Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Debido a la pandemia de COVID-19, este año el verano se realizó en forma virtual con la presentación de 75 conferencias que se llevaron a cabo del 28 de junio al día de hoy, 10 de agosto. Las conferencias fueron impartidas por investigadoras e investigadores de diversas instituciones a lo largo de todo el país. Para el verano de la investigación científica fueron aceptados 943 estudiantes de los últimos años de licenciaturas en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades o Ingenierías en universidades e institutos del país. Estos estudiantes fueron 56% mujeres y 46% hombres. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Víctor Pérez Abreu la organización de este evento, con la ayuda de muchas personas que lo hicieron posible, aún en las difíciles condiciones que actualmente vive el país y la Academia Mexicana de Ciencias. Agradezco también a los investigadores y estudiantes que participaron y que lograron que este verano fuese todo un éxito. Espero que todos ustedes, jóvenes estudiantes, hayan encontrado interesante esta experiencia académica y que les haya servido para determinar las áreas que les gustaría perseguir en un posgrado. Finalmente, les deseo mucho éxito en su vida profesional y académica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana Lizano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias otra vez a la doctora Susana López. Y a todos les agradecemos mucho, especialmente a los estudiantes, a los conferencistas, a los amigos del verano que esta vez de manera voluntaria cooperaron de diversas formas, desde elaborando plataformas, todas gratuitas, ¿no? No siempre lo más eficientes, elaborando los registros, los videos que van a ver, qué bonitos están quedando, los vamos a dar a conocer poco a poco, y también a los coordinadores estatales y los coordinadores de movilidad académica de todas las instituciones de educación superior del país, ¿no? Que nos dan sugerencias, opiniones y hacen la difusión a la convocatoria. Y a la Academia Mexicana de Ciencias, el poco personal que tiene, porque siempre se recibió el apoyo de distintas
el apoyo, sobre todo de opinión, ¿no? Entonces, pues ahí queda el ciclo y nos veremos seguramente el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Gracias, felicidades.